12 del día con 4 minutos y estamos de regreso aquí en el set de Tu Conexión Matinal para recibir este día miércoles para conversar sobre salud mental. Cómo resolver problemas, ¿no? Algo que es tan habitual en nuestra rutina, pero cómo poder hacerlo de la mejor manera, Ale. Porque todos tenemos problemas, en verdad, pero todo depende de cómo los sepamos manejar. Algunos se ahogan en un vaso de agua, como se dice popularmente, otros salen más a flote. Hoy vamos a hablar de esto, así que también los invitamos a mandarnos sus preguntas. Si quieren, pueden escanear el código QR que van a ver en su pantalla y se las hacen llegar a nuestro especialista que está nuevamente con nosotros. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí en el estudio, nuestro psicólogo Jorge Escudero. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias. Muy bien, Cata, ya le contento de compartir el día contigo, con ustedes más bien, y con las personas que nos ven aquí en el matinal. Y sobre todo por lo que comentaba Ale, todos los días podemos vernos enfrentados a un problema e igualmente van a existir siempre. Entonces, ¿cómo poder tener la mejor manera de enfrentarlos y solucionarlos? Sí, ahí hay un tema muy importante porque Ale decía que todos tenemos problemas y es muy importante validar que eso pasa. O sea, muchas veces, no sé si se acuerdan que en la infancia a mí me pasaba con frecuencia, o hay veces en el día a día que uno dice, esa persona se ve tan feliz, seguro no tiene problemas, pero seguro los tiene y se está haciendo cargo de resolverlos, o cuenta con apoyo, o algo está haciendo para poder resolver esas dificultades. Entonces, tener en cuenta que los problemas son parte de la vida, pero que nos tenemos que comprometer a resolverlos, puede ser una buena estrategia para que nosotros estemos por sobre esas dificultades y, como tú decías, Cata, que los podamos resolver. Porque a veces comenzamos a sufrir cuando tenemos problemas que no queremos resolver. Y esto puede ser contraproducente, porque uno dice, pero si es un problema mío, ¿por qué no lo voy a resolver? Hay veces en las que no nos comprometemos para resolver ese problema. O maquillamos una situación para que parezca que está bien, pero el fondo de la historia o el fondo de la olla, como dicen las mamás, sigue teniendo esa dificultad que en algún momento nos da un problema ahora, pero en 2 semanas más vuelve a aparecer, en 2 meses más vuelve a aparecer. Para que eso no nos pase, vamos a hablar de etapas que podríamos seguir para resolver los problemas. Y también se juzga, ¿no?, a las personas por cómo uno los ve. Como decíamos, una persona puede ver a alguien muy positivo, por ejemplo, siempre, o siempre sonriendo, ay, no debe tener problemas, o lo tiene todo. ¿Qué problemas puede tener si tiene plata, si tiene, no sé, una familia, si tiene pareja, si tiene... ¿Qué problemas? Sus problemas no son nada, a diferencia de los míos. Siempre tendemos a juzgar como que los problemas de los demás son menos, o no tienen. Exactamente, y ahí hay un juicio que muchas veces tenemos respecto de otras personas. De hecho, actualmente ya se empieza a tomar un consenso de que las personas que se ven más amables, más positivas, se ven como personas que están ajenas a la realidad. Si tú tienes problemas, deberías estar igual de malhumorado o malhumorada que yo. Deberías ser igual de agresivo o agresiva que yo. Pero podemos tomar una actitud distinta. A veces ser amable nos podría jugar en contra. ¿Se han dado cuenta de lo que pasa cuando uno se sube a un ascensor y es uno el que saluda? Sí. Es incómodo también, claro, porque uno queda como cuando descolocado. No te responden, claro. Sí, claro, hay veces en las que no te responden, sí. O hay personas que se pasan algunos rollos y piensan, seguro si me saludó es porque le gusté. Sí. No, si alguien pensó eso, no, esa persona solamente fue bien educado, bien educada, o quiere formar una comunidad y saludó. Entonces, la actitud que tenemos ante la vida también dice que muchas veces los más positivos y las más positivas en el fondo están luchando con varias situaciones, pero de alguna manera tienen claro el mapa para saber a dónde dar los siguientes pasos, si no corremos el riesgo de desgastarnos frecuentemente. Jorge, me gustaría preguntarte con respecto a cómo poder diferenciar cuando un problema es nuestro y lo podemos solucionar versus cuando es el problema de otra persona, que esa persona tiene un problema conmigo. Porque hay que hacer la diferencia, ¿no? Hay problemas que podemos solucionar versus otros que no podemos hacer tanto. Claro, muy buena pregunta, porque cuando apuntamos a resolver dificultades o problemas, una de las primeras etapas que se recomienda es que nosotros podamos definir el problema. Y definir el problema tal como nosotros muchas veces tenemos un dolor físico y necesitamos definirlo. Por ejemplo, tenemos un dolor de estómago y alguien nos pregunta, ¿pero qué te pasa? Me duele el estómago. ¿Qué parte te duele? Mira, me duele un poquito aquí más arriba. ¿Qué comiste? ¿Esto te pasa con frecuencia? Entonces uno necesita información para definir ese problema. Necesitamos ver la historia de ese problema. Y en la definición yo podré decir efectivamente, en el proceso para definir este problema, yo le pregunté a varias personas y en consenso llegamos a la conclusión de que este problema es 30% mío y 70% de la otra persona.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que pasa en los trabajos. Nos convocan a trabajar en equipo. Suena súper bonito, pero muchas personas que trabajan sufren porque no se trabaja en equipo. Cada persona trabaja de forma aislada. Entonces ahí podemos definir un problema frente a los atrasos que estamos teniendo en las entregas, frente a reuniones donde hablamos y no quedamos ningún compromiso. ¿Cuál es el problema aquí? Probablemente un 20% tiene que ver conmigo porque yo no he expresado esto que yo ya diagnostiqué, y un 80% tiene que ver con lo que pasa afuera. Entonces, definir el problema puede ser la estrategia para que nosotros sepamos hasta dónde tengo que ver yo y hasta dónde ya comienza la otra persona. La parte que tiene que ver con los demás es a veces la que nos podría causar más sufrimiento. ¿Por qué? Porque depende de que una persona cambie su conducta, cambie su forma de pensar y cambie su forma de sentir. Transparentemente y honestamente, teniendo una conversación con uno mismo o una misma, podría decir, ¿qué puedo hacer yo para que eso cambie? Podré a lo mejor conversarle algo, sugerirle algo, pero casi toda la tarea ya está depositada en el otro o en la otra. Entonces eso, más que culparme o castigarme, que me dé información para decir, yo hice la parte que me correspondía hacer. Voy a ir ahora monitoreando, supervisando, de pronto si es un ser querido que yo quiero mucho, un familiar, entonces monitorearé. También podré decir, a lo mejor no es su momento para hacer este cambio tan importante que yo quiero que tenga. Como todas las personas tenemos como un timing, no sé por qué esa palabra está en inglés, pero es tan conocida, pero tenemos nuestro propio tiempo para ver cuándo la misma vida nos dice, sabes que esto se te presenta como problema una vez y ahora nuevamente y ahora nuevamente. Entonces hay veces en las que las personas deben pasar varias veces por un mismo problema para darse cuenta que ya no es posible continuar con una vida solucionando problemas. Cuesta dinero y además cuesta tiempo estar continuamente solucionando problemas que la misma vida, entre comillas, ya te había advertido antes. ¿Y qué pasa, doctor? No, perdón, Jorge. Lo que pasa es que hay problemas que a veces nos afectan tanto emocionalmente que mencionabas el tema del dolor de estómago, por ejemplo, o hay personas que no pueden ni dormir ni conciliar el sueño por la cantidad de problemas, o tal vez porque es un problema pero no saben cómo resolverlo. ¿Qué pasa cuando empieza a afectarnos ya físicamente? Sí, bueno, nuestro cuerpo sabiamente nos dice que hay situaciones que ya le tenemos que poner un tiempo, una fecha de vencimiento. Y hasta que no le pongamos la fecha de vencimiento, el cuerpo nos va a ir avisando de muchas formas. Y nuestro cuerpo sabiamente escoge la manera de avisarnos. Entonces, hay personas que le deben prestar mucha atención a su piel. Porque cuando estás teniendo problemas, aparece el acné con más frecuencia, la rosácea o ciertas alergias que son súper extrañas. Por ejemplo, alergias que son de aquí a acá. Que antes uno no tenía. Y no las tenías. Y justo aparecen cuando tú estás atravesando por un problema. Entonces, todas las expresiones del cuerpo que uno dice, pero qué raro, qué mala pata tengo, porque estoy teniendo este problema y al mismo tiempo me enfermé. Como lo vemos como situaciones aisladas. Más bien, prestemos atención y digamos, ¿y si a lo mejor ambas situaciones me están intentando enseñar algo? El cuerpo avisa. Hay veces en las que la piel no, pero sí nuestro estómago nos dice, oye, estás yendo con frecuencia al baño, no te sientes bien, te sientes incómodo, o estás hinchado o hinchada, inflamado. Entonces, ahí hay otra señal. Otras personas, los dolores de cabeza frecuentes también. Entonces uno podría abordar el síntoma, un medicamento para una cosa, otro para otro, otro para otro, pero si nos vamos al origen de los tiempos, podríamos decir, de pronto esto me pasa cada cierto tiempo, este problema físico me sucede cuando yo estoy atravesando por estos problemas. ¿Cuál es la meta que vamos a tener en ese caso? Anticiparnos. Me pongo en el lugar de los estudiantes y las estudiantes. A fines de año frecuentemente muchos se estresan y eso hace que se enfermen, que a veces tengan licencia, que eso hace que se atrase su semestre porque no pudieron dar las evaluaciones. Como ven, partimos de una cosita, avanzamos a otra y otra. Si ya sabemos que eso me pasa a fin de año, yo me puedo comenzar a preparar. ¿No es cierto? Como lo hablamos la semana pasada, donde nosotros decíamos, si sé que en algunos momentos del año mi ánimo va a bajar, me voy a preparar. En el invierno, para ciertas fechas especiales voy a estar más triste, me voy a anticipar a eso para que esa emoción de pronto no sea tan intensa. Entonces ahí nos aliamos con el cuerpo. Como ven, los problemas nos dan la oportunidad de conocernos mucho. Y a veces nos perdemos esa parte. ¿Qué me enseñó este problema? Porque algo te enseñó. Te enseñó a crecer, a desconfiar un poco más, a confiar un poco más.
pero te motivó a tener un cambio. Hay una lección detrás, y antes de seguir con esta conversación, invitarle a usted que está en sintonía del 14.1 a que también pueda ser parte de nuestra conversa. ¿Cómo hacerlo? A través del código QR que aparece aquí justo debajito. Nos deja su pregunta, su experiencia personal, cualquier duda o consulta que quiera hacerla a nuestro psicólogo. Y me gustaría también contarles que he conocido diferentes tipos de personas. Conoció a la persona que ve un problema como una situación temporal que no va a quedar para siempre, como también he conocido personas que todo lo hacen un problema. Y puede ser algo muy chiquito y es algo gigante para estas personas, o personas que siempre viven aproblemadas. ¿Qué poder hacer frente a ese tipo de situaciones, o cómo poder ayudarle también a esas personas? Claro, yo creo que ahí es muy bueno que en esta etapa de definición del problema le pongamos nombre a este problema y tratemos de ponerle fechas a este problema. Que yo muy transparentemente me diga cuándo a mí me gustaría que este problema terminara. ¿Por qué es importante eso? Porque hay veces en las que quizás sin darnos cuenta nos conviene que este problema esté. ¿Por qué? Esto puede ser súper raro, pero hay veces en las que tenemos cierta ganancia por la presencia de algún problema. ¿Cómo? Algo podríamos ganar. Por ejemplo, si yo digo, le comunico a mis familiares, estoy teniendo un problema, me siento triste porque nadie me invita a salir. Entonces tengo que ver, nadie me invita a salir, pero a lo mejor yo podría invitar a los demás a salir. Pero nadie me invita a salir me pone en una situación de comodidad, porque que me inviten, po. Y si me invitan, de pronto es que me pagan la cuenta, que ellos armen los panoramas. Una parte de ese problema me conviene que esté presente. Entonces yo ahí, a veces nuestro inconsciente nos juega muchas malas pasadas y por eso los problemas los repetimos. Los problemas de pareja, escogemos los mismos perfiles de pareja, los mismos perfiles de trabajo y hasta los mismos perfiles de jefaturas, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer ese análisis conmigo mismo, con mi almohada, si es que no podemos dormir, pero hasta qué punto el que esto esté sucediendo, una partecita de esto a mí me beneficia. Claro, te puede beneficiar un 10%, pero te afecta en un 90%. ¿Te mereces estar frecuentemente desgastándote en un 90% cada cierto tiempo? No lo mereces. Entonces, tengamos esa valoración. ¿Cuándo yo quiero que esto termine? Como para que logremos dimensionar. Podemos preguntarnos también para evaluar la dimensión de este problema. ¿Está en riesgo mi vida o la de otra persona? Entonces ahí hacemos una valoración. Cuando las situaciones tienen que ver con problemas de salud, uno dice, sí, está en riesgo mi vida, probablemente no voy a fallecer hoy día, pero si esto yo lo mantengo en el tiempo y no le pongo ojo, probablemente me va a inhabilitar, me va a incapacitar y a lo mejor podría tener muchas dificultades para más adelante. Entonces lo puedo dimensionar. Y es así, esta dimensión a veces tiene mucho que ver con la forma en la que uno interpreta un problema. Como las personas somos diferentes, hay personas que podemos tener una alta intensidad con nuestras emociones. Entonces una situación que es pequeñita, a algunas personas las podemos vivir de una manera muy intensa y dolorosa. Mientras que esa misma situación pequeñita, otra persona a lo mejor la vivió de una manera dolorosa, pero no intensa. Entonces, ya que el problema nos ayuda a conocernos, yo podría decir, frente a este tipo de problemas, yo sufro mucho. Y ahí yo me tengo que lanzar un piquero a ese problema y comenzar a escarbar y analizar qué es lo que me pasa cuando yo interpreto este problema. Si nos lanzamos, podríamos decir realmente yo pensé que esto era algo terrible y grave, porque mi cuerpo respondió defendiéndose de una amenaza, pero a lo mejor la consecuencia no fue algo terrible. Incluso la consecuencia fue mucho menos de lo que yo pensé que iba a pasar. Entonces ahí le podemos dar la valoración. Como Cata, tú decías, hay veces en las que las personas que tenemos muy cerquita responden con mucha intensidad. Y cuando las vamos conociendo nos vamos dando cuenta que realmente uno internamente dice, pero no era para tanto, pero ¿cómo se lo digo a él o a ella? Que realmente lo vivió de una manera intensa y no lo voy a herir. Ahí le podríamos decir, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Ah, te preocupaste harto por esto, pero mira que el resultado fue un poquito menos grave de lo que tú pensabas. Por ejemplo, con los niños y la familia uno podría mostrar la consecuencia, porque nos podríamos quedar solamente con el evento, pero dejando de ver lo que pasó antes y lo que pasó después. Y lo que pasó después de pronto tiene mucho que ver con lo que tú lograste hacer para que eso no fuera tan grave. Bueno, también, Jorge, nos hablabas de que hay diferentes etapas para lidiar con los problemas, ¿cierto? Que vamos a meternos de lleno en cada una de ellas. ¿Nos lanzamos el piquero entonces? Sí. La primera era la definición del problema.
Una vez que nosotros tenemos clarito cuál es el problema que estamos teniendo, tenemos más opciones para más adelante. Esto es como cuando tenemos, voy a poner el ejemplo del dolor de estómago y nos dicen, mira, tú tienes gastritis. Ah, entonces ya que es gastritis, tú tienes que tener esta dieta, tienes que hacer estas actividades, de pronto, si es que lo necesitas, tienes que tener estos medicamentos, si es que los llegas a necesitar. Pero el cambio en el estilo de vida va a ayudarte a que este problema que hoy tienes no se vuelva a repetir. O si se vuelve a repetir, nos anticipemos. Lo definimos. En este caso es importante que cuando tenemos problemas personales, seamos nosotros y nosotras quienes definimos el problema. Porque si yo dejo que otra persona define ese problema, ya las soluciones van a venir de esa persona. ¿Ya? Entonces, las soluciones deben emerger de nosotros con ayuda de otras personas, para que ese problema sea las soluciones sean muy personalizadas a lo que a nosotros nos pasa. Y definamos el problema con palabras sencillas. Si yo me doy cuenta que estoy escribiendo cuál es mi problema y yo pongo muchas palabras enredadas, muchas palabras técnicas, tengo que leer. ¿Me entiendo lo que escribí o no? Claro, Sí. puede ser que uno mismo se justifique y se enrede y diga, ya, Claro. pero tiene que hacer uno el ejercicio de escribirlo, no tenerlo acá nada más. Es mucho mejor si tú lo escribes. Es como que en nuestra mente nosotros tenemos lanas, las madejas de lana que están enredadas. Hay nudos, hay colores enredados y finalmente sacas un pedacito de lana y sale toda la lana ahí acumulada. Entonces lo que hacemos cuando escribimos es que vamos como tirando la lana y le vamos dando un orden en el papel. Recomendación, escríbalo en un papel, a mano, no exclusivamente a través del celular o en el computador. ¿Ya? Ahí hay un ejercicio bien interesante que cuando nosotros escribimos a mano tenemos muchos estímulos. Tocamos un lápiz, le ponemos palabras a ese problema, que antes era una palabra que no estaba clara, era solo una sensación incómoda. Ahora yo le pongo palabras a este problema y puedo ahí poner cómo me siento cuando yo estoy viviendo este problema. Ponga un nombre a ese problema, ojalá en un cuaderno, que más adelante a lo mejor se transforma en un cuaderno de terapia. Eso sería la primera etapa de definir cuál es mi problema actualmente. Y luego Exacto. de eso, ¿qué vendría? Luego vamos avanzando a explorar y evaluar las posibles soluciones. ¿Ya? Sufrimos cuando solamente nos quedamos con el problema, pero ahora toca dar el siguiente paso. Vamos a explorar posibles soluciones y a evaluarlas. Esto quiere decir que como recomendación, al menos escribamos 3 posibles soluciones. 3 posibles soluciones. Ojalá no 2, porque frecuentemente si tenemos 2 posibles soluciones, caeríamos en el riesgo de que estas sean dicotómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean todo o nada, bueno o malo. Por ejemplo, en un trabajo, ¿sigo o renuncio? Ya. Pero una tercera opción podría ser, voy a seguir, pero bajo ciertas condiciones, por ejemplo. Ya. Voy a seguir en mi relación de pareja. ¿Continúo o termino? Ajá. Pero podría haber un término medio. Voy a conversar con mi pareja, es decir, voy a continuar, pero cambiando las reglas del juego. Por eso tiene que haber una tercera, es como para desempatar. Al menos 3. Al es como en los menos concursos. 3, Se han dado sí. cuenta que en los jurados frecuentemente hay Claro. que tener una estrategia para poder decir, quién hace el desempate, porque nos vamos a tener que quedar con una opción. Claro. Entonces, por eso he sugerido que tengamos al menos 3 posibles soluciones. Y me imagino que tampoco es tan fácil, que sí es muy útil, pero cuando uno está viendo todo negro, no encuentra ni siquiera una posible solución. Me imagino que es bueno sentarse, escribirlo, tratar de ser realmente un poco más optimista, ¿no? Y más objetivo también con lo que va a escribir. Claro, como tú lo dices, no es un proceso fácil. Ya, por eso es importante que si ustedes quieren buscar ayuda de otra persona que me ayude, por ejemplo, dame alguna idea, dame alguna recomendación, como en la definición del problema nosotros le pedimos ayuda a otras personas, pero finalmente nosotros decidimos, ya tenemos algunas ideas de posibles soluciones, con una mirada realista, pero apuntando al optimismo. Realista quiere decir que de pronto, imaginemos, me carga el frío, posible solución, pagarme un viaje a la luna. Ya. Está bonita la solución, pero ¿es realista en este momento? Entonces a lo mejor, posible solución, comprarme más ropa abrigada, tener una estufa, hacer actividad física, etc. Pero soluciones realistas y que tengamos al menos 3 para hacer el desempate, para que luego nosotros podamos escoger cuál de las 3 opciones vamos a comenzar a intentar en el corto plazo. Nosotros pidiéndole ayuda a otros. ¿Por qué es importante eso? Porque podríamos decir que en estas soluciones las tienen que solucionar otras personas. Y ahí
retomamos el círculo. El problema probablemente se mantiene, porque la solución al problema ya se la dejamos a otra persona, cuando el problema lo queremos resolver nosotros. Claro que sí, vamos a conectar con las personas que nos están escribiendo a través de nuestro código QR. Vamos a leer sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas. Sígalo haciendo porque felices de leerles. Nos dicen, hola a todos, me gustaría saber si pueden contarnos si las crisis de pánico pueden ser un síntoma de tal vez no conocer los límites propios y qué se puede hacer para conocerte más y no llegar a situaciones así. Gracias, brillitos y corazones para ti también de regreso. Sí, es muy interesante la pregunta porque las crisis de pánico cada vez son más frecuentes y las crisis de pánico, para poder entenderlas, tienen que ver con este periodo en que nuestro organismo se acelera y comenzamos a sentir un terror intenso frente a un riesgo que podría estar afuera, pero que también podría estar dentro de nosotros, en nuestra mente a través de lo que pensamos. Y la crisis de pánico, bueno, es un trastorno psicológico, pero cuando uno le entiende el mensaje que la crisis te quiere entregar con esto, y quiere decir que tu cuerpo te está diciendo, sabes que Cata, Ale, Jorge, con esto ya no estamos dando abasto. Ha sido mucho, no estamos durmiendo bien, son muchos los problemas, estás resolviendo problemas de otras personas, entonces vamos a tener que de pronto rodearnos como de una coraza, una burbuja, una carcasa para poder protegernos. Es muy interesante lo que nos decía este amigo, esta amiga, porque tiene mucho que ver con los límites que nosotros podamos poner. Mucho se habla de los límites como una barrera que vamos a poner, pero hay límites que los podemos poner saludables y con tiempos. Por ejemplo, yo necesito poner un límite a una persona. Entonces, ponerle límite a esa persona y pensar que la solución es que yo no le hablo más, podríamos caer en este error de una decisión, una solución única. Pero si apostamos a tener 3 opciones, yo podría decir, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo más yo voy a tolerar esta situación? Me da un poquito de respiro, porque no es que tú tengas que cortar inmediatamente relaciones. Pero si te dices, yo no puedo cortar esta relación ahora, pero sí yo podría tolerar esta situación por 2 semanas más. Lo que nos decías, poner un tiempo. Un tiempo. Realista. Claro, para no exigirnos tanto, porque si la exigencia es muy alta, corremos el riesgo de no alcanzar esa exigencia, que el problema se mantenga y además que nos frustremos. Entonces, ¿por cuánto tiempo más yo podría tolerar esta situación? Sí. Cada uno ve por 1 mes más, 1 año más, 1 día más, 2 horas más, pero saber por cuánto tiempo más podría suceder esto ya nos da un orden para anticiparnos a los posibles problemas que podrían aparecer. ¿Y qué es exactamente estas crisis de pánico? ¿Cuándo se ocasionan? ¿Se pueden dar más de una vez en una persona? O sea, me refiero a que hay personas que tienden más a tenerlas. Sí, tenemos la crisis de pánico y las crisis de pánico recurrentes es lo que se llama trastorno de pánico. Son muy incómodas las crisis de pánico porque hacen que tu organismo se sienta en una amenaza constante, algo terrible. Entonces el cuerpo comienza a responder de una manera adaptativa. Quiere decir que adaptativamente tu corazón se va a acelerar porque tú tienes que arrancar. Claro, en un momento servía arrancar porque había un animal que te venía persiguiendo. Pero hoy día esas mismas respuestas incómodas uno las tiene cuando está acostado en su cama a las 2, 3 de la mañana porque la ansiedad fue tal y fue tan grande que hizo que apareciera esta crisis. El organismo ya comienza a verse debilitado porque probablemente tengamos más estreñimiento. El organismo en ese momento dice, no es prudente que tú vayas al baño. Tú tienes que defenderte y correr. Entonces por eso comenzamos a tener dificultades, por ejemplo, para poder ir al baño, hacer nuestras necesidades. Tenemos más desatención. Estamos con una sobrecarga tal que finalmente hace que sea muy difícil poder avanzar en el día a día. La crisis te viene a decir, tenemos que detenernos, a escribir, a ver posibles soluciones, porque si seguimos así, ya no va a ser solamente una crisis, sino que probablemente después vamos a tener algunas dificultades para nuestro corazón, probablemente vamos a avanzar hacia otras dificultades en nuestra salud mental. Frecuentemente lo que pensamos cuando estamos teniendo una crisis de pánico es que vamos a tener un infarto y que nos estamos volviendo locos o locas. Es tan desagradable esa situación. Lo que se dice teóricamente es que es muy difícil que a uno en una crisis de pánico le dé un infarto. Así que usted puede tener tranquilidad porque eso es lo que uno podría sentir. Te empiezas a sentir ahogado, ahogada, tu corazón late muy rápido a partir desde afuera uno dice, pero es que no pasó nada. Pero si analizamos internamente qué fue lo que pasó, de pronto allí hubo un problema que no hemos logrado resolver.
que se nos fue anticipando primero a través de los sueños, se nos fue anticipando por las pesadillas, se te anticipó por dolores físicos, y la crisis de pánico a veces llega a ser la guinda de la torta que nos dice, ya pues, tenemos que comenzar a hacer un cambio, pero de manera compasiva. Hay que tratarse bien incluso con las cosas, con la manera en la que nosotros pensamos sobre nosotros. Tenemos que hacernos cargo y también de los mensajes que nos llegan, Ale. Y vamos a seguir leyendo sus preguntas, sus mensajitos. Tienen que escanear ese código QR y los leemos. Dice, hola, buen día, quisiera saber cómo hacer para tomar una decisión. Soy de pueblo y mis hijos se fueron y quedamos yo y mi marido. Nosotros queremos hacernos una casa en una parcela cerca del pueblo que viví. Pero mis hijos nos dicen que no es buena idea, ya que estamos viejos. ¿Qué debemos hacer? Gracias, besitos. Gracias a ti por mandarnos tu pregunta y Jorge te va a responder a continuación. Hágalo, así imagino yo. Ahora ya, señora. Sí, vaya nomás ahora. Sí, bueno, es un desafío, porque, sí. Pero más que decir haga o no haga esto, de pronto podríamos analizar, definimos el problema, vamos viendo las posibles soluciones y en esas posibles soluciones veamos prioridades. ¿Qué es lo prioritario en este momento? Por ejemplo, si yo emprendo este proyecto, ¿con qué fin lo voy a emprender? Es bueno que en determinado momento, sobre todo los papás y las mamás, sepan que llega un momento donde ya se debe comenzar a disfrutar los esfuerzos que en algún momento se hicieron. De modo que demos espacio para que también los hijos y las hijas comiencen a vivir la vida que ellos han decidido crear. Padres y madres deben premiarse por los logros que han tenido sus hijos. Y pero ¿qué pasa si los hijos están haciendo su vida y no permiten que los padres ahora hagan su vida o disfruten la plata como ellos quieran o de la forma que ellos quieran? Claro, prioridades, por ejemplo. Hay veces en las que nosotros podemos comunicarnos muy bien con nuestra familia. Por ejemplo, una reunión familiar para decir necesitamos esto y la decisión que hemos tomado con tu mamá o con tu papá ha sido esta. Nosotros podemos comunicar las decisiones que hemos tomado. Porque ese es un problema para mí, no saber qué hacer. Pero si yo tomo una decisión y el mundo puede seguir funcionando bien, es una señal de que esa decisión fue una decisión bien tomada porque la prioridad fue mía y los demás pudieron continuar sin que estuviese en riesgo su vida, por ejemplo. Entonces ahí el balance puede ser bien interesante en la medida que lo conversamos, lo podemos escribir, pero establecer primero las prioridades y segundo, ¿el mundo podrá seguir avanzando con esta decisión que vamos a tomar? Yo digo el mundo, pero podríamos hacerlo más pequeñito. Mis hijos, mis hijas, mi pareja, mi mundo más pequeñito, ¿podrá seguir funcionando o esto va a hacer que la vida se detenga, que sufran? Probablemente no. Habrán algunas personas que a veces se enojen cuando nosotros tomemos decisiones que nos hacen bien. Pero ese enojo, ¿va a ser eterno? ¿O va a ser un enojo más bien que obedece a una preocupación? Entonces podemos ahí calibrar para saber cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Y pasa muchas veces que cuando tomamos una buena decisión, mayormente nos sentimos bien. Mayormente, porque es importante decir que no del todo, pero mayormente nos sentimos bien porque hay una sensación interna que nos dice esta fue la decisión correcta y es la intuición la que te dice vamos por buen camino. Y una partecita pequeñita puede que no se sienta tan bien porque se siente preocupada. Pero pongámosle un termómetro a esa sensación con la que nos quedamos. ¿Mayormente me siento bien con esta decisión o mayormente me estoy sintiendo mal? Si mayormente me estoy sintiendo mal, no te castigues. Busca una estrategia para ver qué está pasando ahí. Como cada situación es muy personal, finalmente hacer ese balance y ponernos un termómetro, tal como cuando tenemos fiebre necesitamos medir la temperatura, aquí necesitamos medir las sensaciones que estamos teniendo. Y quizás la enseñanza que hay detrás, Jorge, tú nos mencionabas que irse a los extremos era algo no tan recomendable, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo termino decidiendo como persona que ya no quiero tener más a alguien en mi vida o que ya no quiero hacer tal actividad en mi vida, pero de frentón? O sea, yo decido que no quiero, por ejemplo, tener más contacto con tal amigo o tal amiga que fue muy importante porque no me provoca algo positivo actualmente. Me quedo con los lindos recuerdos, pero hoy esa persona ya me provoca un problema con el cual yo no quiero lidiar. ¿Cómo poder tomar esa decisión de la manera más calmada posible también? Exactamente. Bueno, para tomar decisiones importantes, es importante que uno pueda tener en cuenta el momento,
el bienestar con el que yo me encuentro en este momento. Por ejemplo, ¿cuándo no es recomendable que tomemos decisiones importantes que nos van a cambiar la vida? Cuando estamos muy tristes o muy contentos. Si estoy muy triste, corro el riesgo de tomar decisiones desde la desesperación. Y si estoy muy contento o contenta, corro el riesgo de no ver las posibles consecuencias que tendríamos. Si te sientes muy triste, idealmente no te vayas de compras, no vendas la casa, mejor esperar, está bien esperar. Si estás muy contento, muy contenta, tampoco te vayas de compras porque podríamos hacer que gastemos. Como con algo desmedido. Entonces el tema de pronto tiene que ver con que veamos los términos medios. Puedo comprarme algo, puedo conversar con alguien, pero no he tomado decisiones que finalmente me dejen en bancarrota o haga que otras personas se sientan afectadas o que yo me sienta afectado por esto. Entonces, primero, decisiones importantes, tener en cuenta el momento en el que me pilla esta toma de decisiones. Lo otro tiene que ver con valorar el proceso que ha pasado hasta antes de que tomáramos esa decisión. Esa decisión probablemente no se tomó de un minuto a otro. Hubo una historia para tomar una decisión importante. Entonces, si es que a ustedes les acomoda también escribir, ¿cuál fue el proceso que seguimos? Porque cuando decidimos terminar una relación amorosa o de amistad, incluso distanciarnos de ciertas personas de nuestra familia, eso tuvo un proceso. Escriban, esta persona una vez me dijo esto, otra vez me mintió, todavía no me paga la plata que yo le presté, no ha cumplido con los acuerdos. ¿Es seguro para mí que yo continúe en una relación así? ¿O es mejor que yo ponga un término? Valorar el proceso que hemos vivido, porque eso hace que finalmente tomemos una decisión en base a una historia que logró transcurrir. No es algo gratuito o que a mí se me ocurrió. Por eso valorar el proceso puede hacer que se valide la decisión que hemos tomado. ¿Para qué? Luego no nos estemos culpando por lo que hicimos. Recuerda, tomaste una decisión en base a toda una historia. Tú recuerdas que esto sucedió hace como un mes, pero si nos sentamos a analizar bien esta situación, probablemente tiene más tiempo. Frecuentemente cuando decidimos terminar relaciones nos damos cuenta que esta relación tenía momentos buenos y momentos malos. Pero idealmente las relaciones con otros debiésemos tener más momentos en lo alto o en la parte intermedia que en lo bajo. Porque si siempre es estar bajo, 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 alto, bajo, 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 no es justo. No lo estamos pasando bien en ese contexto. Entonces valora tu proceso para que no te sientas culpable por la decisión que tomaste. Bueno, y hablando de anotar, también nos habíamos quedado en eso, en tener ya identificado el problema, en tener varias soluciones, más de 3, mejor, como para que no sean, para que no se contrapongan una con otra. Como que la tercera desempate un poco y sea como una opción intermedia. ¿Qué es lo siguiente que habría que hacer? Hazlo. Llegó el momento de actuar. Sal a escena, tal como los actores y las actrices se preparan, los cantantes y las cantantes se preparan para salir al escenario, ahora toca hacerlo. Cuando los problemas se mantienen en el tiempo, y nos quedamos con el proceso 1 y el 2 y no lo hicimos. Entonces, ¿qué es lo que frecuentemente nos frena para actuar? Miedo. No es el miedo. La culpa, claro. La culpa si toma esta decisión, no es el momento ideal, no tengo las herramientas suficientes. Entonces tenemos que hacerlo finalmente. Si no lo hago ahora, probablemente no es el momento ideal, pero si buscamos frecuentemente el momento ideal, quizá ese momento ideal nunca llegue. Pero el problema va a seguir creciendo como una bola de nieve para que luego nos aplaste. Entonces es momento, tercera etapa de 4, que logremos actuar. Porque actuar implica que me comprometí con lo que a mí me pasaba. Incluso puede ser que en este momento en que tú quieres actuar, el problema no está tan intenso, sino que está como por debajo, latente. El problema no está en calidad terremoto, pero tú sientes así como que se te mueve el piso cada cierto rato. Entonces, ya que no estamos en modo terremoto y se está moviendo despacito, es momento en el que nosotros podamos actuar y aplicar la posible solución que nosotros habíamos tomado. Si eran 3, parto por la prioritaria o la que está más cerca de mí. Entonces, me pongo en campaña para implementar la primera solución o la solución más importante que yo tenía. Pero debemos actuar para poder estimular a que existan cambios, dar el primer paso. Luego de hacer ese tercer acto,
¿Cuál sería el cuarto para lograr resolver un problema? El cuarto, y esta es la parte que muchas veces nos falta también, es que podamos aprender de las decisiones que hemos tomado. Anota todo lo que te condujo a tomar una decisión, para que en 2 semanas más, cuando a tu mente venga la idea, hoy me equivoqué, tú tomes tu cuaderno y digas, no, pues, es que yo decidí esto porque esta persona me gritó, porque esta persona me hizo esto. O sea, tomaste una buena decisión, porque fue una decisión bien pensada. Más adelante piensan que el problema que tú tuviste puede ayudarle a otra persona a resolver su propio problema. Entonces, apuntando de alguna manera la sabiduría que la vida tiene, si eres papá, mamá, piensa que a lo mejor esto le puede servir a tu hijo para más adelante. Mira, hijo, yo tuve este problema, estos fueron los antecedentes, estas fueron a las personas a las que yo les consulté, esta fue la decisión que tomé, esta decisión fue la que implementé y esta fue la consecuencia. Mira todo el proceso y ahora estoy aquí. De pronto a ti te podría servir eso. También puede ser como documentar parte de la historia que nosotros tenemos, porque puede ser que el problema se nos repita más adelante y uno con el estrés se olvide de lo que antes le funcionó. En cambio, con tu cuadernito de terapia, quizás con tu cuadernito de desarrollo personal o tu diario de vida, tú ya sabes el proceso que seguiste. Entonces valoras el proceso y no solo valoras la meta. Qué importante, ¿no? Tener este ejercicio además de escribir, porque una vez leí, por ejemplo, que cuando uno empezaba a escribir, por ejemplo, situaciones que le molestaban de la pareja de uno, cada pelea, una persona empezaba a notar cuáles eran las razones o qué me dijo, o qué pasó, o qué me molestó, y lo guardaba como algo muy personal. Llegó un momento en el que empezó a leer todas las situaciones pasadas y se dio cuenta de, oye, ¿cómo aguanté todo esto? Entonces, a veces uno cuando no anota, no hace ese ejercicio, es como que incluso se llega a olvidar, ¿cierto? Y lo normaliza. Sí, sí. Nuestra mente a veces nos intenta proteger de situaciones dolorosas. Pero hay momentos donde la mente dice, yo ya estoy preparada para que tomemos la decisión. Entonces ahora vamos a ir desbloqueando ciertos recuerdos que uno los dejó guardaditos. Ahora estamos preparados. Entonces, claro, podemos apostar a los recuerdos, pero también podemos apostar a lo que uno escribe, que es más probable que lo recordemos. Y efectivamente, yo creo que a muchos nos ha pasado que decimos cuánto tiempo pasó y yo aguanté, toleré o me mantuve como abordando solamente el síntoma, pero no el problema que estaba más abajo. Entonces, cuando llega ese momento, a veces surge por una parte la culpa, te sientes desesperanzado, desmotivado, no te trates mal en esos momentos, sino que es momento de decir, probablemente ahora yo ya estoy preparado, preparada, aunque yo crea que no, y es el momento de tratarme ahora con más compasión, de pronto tratarme como otras personas no me trataron. Anoté todas las cosas que no me gustaban, pero ahora a mí me toca tratarme de una manera distinta, con palabras más amables, entendiendo que yo soy persona y que obviamente me voy a equivocar. Si tuviésemos la perfección, realmente yo creo que ni siquiera estaríamos conversando ahora. Entonces ahí tenemos una oportunidad. ¿Qué podría pasarle a una persona si no enfrenta los problemas, si se los calla, como se dice, guarda el polvo debajo de la alfombra constantemente? ¿Qué podría pasarle? Sí, nuestra salud se ve afectada por una parte. Ya sabemos que la salud mental y la salud física están en estrecho vínculo. Entonces hay veces en las que no definimos el problema, no hemos reconocido que esta situación es un problema, pero estamos frecuentemente sintiéndonos mal. Vivir una vida sintiéndote mal con frecuencia, física o emocionalmente, no es justo. Debemos construir una vida que merezca ser vivida. Muchas veces en la psicoterapia, por ejemplo, a mí me toca ver muchas dificultades. Entonces, el compromiso que vamos a establecer es que vamos a construir una vida que merezca ser vivida. Todas las situaciones dolorosas que han pasado las vamos a tener muy en cuenta porque dolieron mucho. Ahora hay que comenzar a construir una vida que merezca ser vivida. Por ejemplo, con familia, con tus seres queridos, con tu pareja, con tu mascota, con los intereses que tienes. O de pronto todo esto que sucedió, que sirva de inspiración para que otras personas no pasen por lo mismo que a mí me tocó pasar. Entonces ahí le damos un sentido diferente a las experiencias que hemos vivido. Porque tengo la seguridad de que todos estamos teniendo o estamos luchando con dificultades que nos quitan el sueño muchas veces. El tema es que cuando visibilizamos que estamos teniendo problemas y que es esperable que las personas tengamos problemas, decimos, uy, mira, ahí teníamos algo que nos conectaba.
O sea, lo que para mí era una dificultad y me molestaba, de pronto a la persona de al lado también. Pero como estábamos cada uno en su burbuja o guardando las situaciones dolorosas en silencio, ni siquiera nos comunicábamos. De hecho, por ejemplo, hay veces en las que en la sociedad se crean instancias para que las personas entre ellas no hablen, no se comuniquen. De modo que cuando exista un problema o alguien intente abusar de una comunidad, esa comunidad no tenga herramientas porque va a creer que si lo habla, va a tener un castigo, o este problema realmente no es de los demás, sino que es solo mío. Entonces, el individualismo a veces hace que la posibilidad de poder tener soluciones no la tengamos tan cerca. Desde ahí yo creo que es importante que, por una parte, visibilizar lo que nos pasa, pero también hablar acerca de aquello que nos causa un sufrimiento o que nos hace sentir preocupados o preocupadas. Siempre tener una persona con la cual nosotros podamos hablar de forma transparente sobre nuestros problemas. Hoy día la tecnología nos permite contactarnos con personas que estén lejos. Esa es la gran ventaja de los adelantos tecnológicos, estar cerca de personas que están lejos, pero que no nos aleje de las personas que están cerca. Entonces, idealmente tener amistades, seres queridos con los que tú puedas hablar de manera transparente y de manera honesta. De modo que no tengas que adornar este problema para sentirte aceptado. Mira, Cata, Ale, les cuento algo, pasó esto. ¿Qué me recomiendan ustedes? Ah, mira, a mí igual me pasó, te recomiendo que llame a ese número, que hagas esto, etc. Pero ahí tenemos una opción para no mantener nuestros dolores en secreto. Y también saber a quién contarlos, me imagino, porque pasa que puede ser incluso un miembro de tu familia que cada vez que uno le cuenta sus problemas es criticado, es ridiculizado, es juzgado, ¿cierto? Y también tú hablabas de que somos una sociedad muy individualista de repente, no nos damos cuenta de que efectivamente todas las personas están cargando sus cruces, están con sus propios problemas y somos muy crueles con el resto. Todos tienen problemas. Si pensáramos más en esto, creo que seríamos un poquito más empáticos con el resto, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, por una parte tenemos el tema de escoger a estas personas que van a ser nuestras personas de apoyo. Entonces, ese proceso de escoger toma tiempo y va a implicar que a veces nos equivoquemos. Pero podemos empezar a hacer pruebas. Voy a compartir con esta persona, no voy a compartir cosas tan íntimas, pero sí situaciones superficiales y ver cómo transcurre eso, para que de a poquito vayamos ganando confianza. Porque hay veces en las que experiencias pasadas nos hicieron desconfiar de las personas. Y son experiencias reales, que no las podemos negar. Pero de pronto de a poquito podemos ir dosificando y a veces nos damos cuenta que varios estamos atravesando por el mismo problema de que no hablamos con nadie lo que nos pasa. Entonces, puede ser que en esta búsqueda encontremos a una persona que sea de nuestra confianza. Hay que buscar y eso toma un tiempo. ¿Por qué digo toma un tiempo? Para no llegar y lanzarse a contarle algo a alguien que de pronto no nos conoce o que nos podría jugar en contra de eso que nosotros vamos a compartir. Y por otra parte, tener la idea también de que no sabemos qué batallas están luchando otras personas. Entonces, hay veces en las que uno se puede hacer el ejercicio y yo cuando estoy en la calle frecuentemente me lo pregunto. ¿Qué pasa por la mente de esa persona en este momento? Por ejemplo, ayer iba caminando y de frente vi a una persona que venía como con su bicicleta, pero súper rápido. Entonces me asusté porque pensé que íbamos a chocar. Y no, me esquiva y sigue pasando. Entonces dije, ¿qué pasará por la mente de esa persona? Esa persona debe pensar que nada malo le va a pasar, que él tiene prioridad, que andar por la vereda con una velocidad súper alta es algo normal. Eso pasa por la mente de esa persona. Entonces yo tengo que ver, ¿es lo que hizo, lo hizo contra mí o lo va a hacer de pronto más allá, más adelante, o se va a exponer a riesgos que de pronto no sabe dimensionar? Entonces, ¿qué estará pasando por la mente de esa persona en este momento? En una oportunidad, otro contexto, también yo iba en la micro y habían varias mamás y justamente yo trabajaba en un centro de salud y todas las mamás se bajaban justo en ese lugar. Entonces yo decía, si aquí en este lugar nosotros entendiéramos que estas mamás vienen a ver a sus hijos, que no durmieron bien, que están con dificultades económicas, se les trataría mucho mejor. De hecho, a lo mejor hasta se les debería pasar a buscar a sus casas para que ellas puedan llegar a tal lugar. Pero como esas ideas muchas veces no las tenemos, nosotros podemos ir un poquito más allá. ¿Qué estará pasando por la mente de esa persona? Pero ¿cómo será la vida de esa persona? Si durmió, si comió, si hay alguien que le ha expresado que la quiere, que es valiosa, cómo la tratan en el trabajo, por ejemplo. Claro. Todas esas cosillas las desconocemos. Entonces nos puede ayudar también a hacer la distinción. Cuándo esto tiene que ver con el otro o con la otra, con su historia de vida, y cuándo este tema tiene que ver conmigo. Me hago cargo de lo que está de mi parte.
Claro, desde ahí puedo comenzar a hacer algo, el resto en realidad más bien uno puede acompañar, pero no va a poder cambiar lo que está ocurriendo en esa vida. Pero a mí me pasa que cuando me pongo a analizar lo que ocurre en las calles también, de repente, no sé, un taxista, por ejemplo, puede estar perfectamente peleándose con otra persona que maneja quizás una aplicación particular, la agresividad con la cual enfrentamos los problemas, quizás por la misma sensación de no saber cómo comunicar lo que uno siente, ¿no? Yo creo que partiendo de esa base, el cómo nos comunicamos y cómo hablar de los problemas, porque ya nos antepone una coraza de, hoy voy a decir algo que ya sé que a esta persona puede que no le guste y que quizás no me lo va a tomar a bien. Cómo poder también conversar y compartir esa necesidad de, oye, necesito comunicar lo que me está pasando, pero que sea también bien recibido. Claro. Es muy importante porque a veces en el intento de resolver un problema podría hacer que surja otro. En los trabajos, este compañero o compañera me aburre, ya le voy a gritar, pero lo vas a seguir viendo todos los días, de lunes a viernes. Entonces, ¿es conveniente hacer eso? Entonces, si antes ya uno dice, uy, la embarré, ¿qué tengo para más adelante? Porque hay veces en las que cierta opción puede ser la mejor que nuestro instinto nos dice que hay que hacer. Pero para nuestro día a día, para nuestro trabajo y para sentirnos bien, ¿es lo mejor que nosotros podríamos hacer? Porque nuestro instinto y nuestro deseo de defendernos nos daría solamente una posible solución. Y ya dijimos que idealmente debemos tener 3, para no quedarnos solamente con una versión de los hechos y para que esto no sea dicotómico. Por una parte tenemos eso. Me pongo en el ejemplo que tú dabas, Cata. ¿El contexto facilita la resolución de este problema? Si hay un contexto donde frecuentemente estamos sometidos a estrés, una tensión alta, probablemente las personas no estén en la mejor condición para bajar ese nivel de intensidad y resolver ese problema. Entonces hay una parte que uno también tiene que ver cuando analiza el proceso que hemos seguido para tomar cierta decisión. En ese momento yo estaba sometido a una carga de estrés, de malestar tan intenso que probablemente por eso no se me ocurrían las soluciones que ahora a mí se me ocurren. Porque ahora me relajé, ahora terminé estoy en vacaciones, porque ahora me distancié y claro, desde la distancia uno ve de forma diferente las relaciones. Sí pasa. Pero metido en el torbellino, hasta a veces nos podemos marear. Claro, o no vemos soluciones. ¿Qué se les puede enseñar a los niños, por ejemplo? ¿Cómo se les puede enseñar a resolver sus problemas? Me imagino que pasa que muchos como padres no quieren que tengan problemas y trata de solucionarles todo en la vida. Y cuando ya se tienen que enfrentar al mundo adulto, al mundo real, ya no saben cómo hacerlo porque siempre les resolvieron los problemas. Sí, es muy importante. De hecho, no sé si les ha pasado que ustedes ven a una persona adulta y uno se pregunta, ¿cómo habrá sido su infancia? Yo me pregunto mucho, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿Le habrán dado todo? ¿Habrán faltado cosas? Bueno, yo en mis voladas de psicólogo ando pensando, ¿cómo habrá sido su infancia? Claro, pero es lindo hacerlo, porque dejamos la individualidad de lado un poquito, sí, tratamos de entendernos. Sí, es la historia, a veces, claro, acierto y otras veces no, porque fue distinto, pero es interesante lo que nos pregunta Ale. Porque efectivamente, bueno, en la infancia tenemos una oportunidad privilegiada, porque a los niños nosotros les podemos ayudar a resolver problemas siendo nosotros un muy buen ejemplo. Entonces, les recomiendo a los papás, piensen en voz alta o piensen muy fuerte, cosa que su hijo le escuche. Entonces estamos teniendo problemas, hoy se nos cayó el florero. Entonces usted piense en voz alta, se nos cayó el florero, vamos a ir a buscar una escoba, vamos a ir a buscar la pala, porque esto ya no lo vamos a poder reparar. Vamos a tomar la basura y la vamos a ubicarnos, por ejemplo, con los guantes, vamos a pedir ayuda y vamos a botar esto que de pronto ya no funciona. De pronto la plantita sigue viva, entonces vamos a ubicarla en otro lado. Yo le mostré el proceso para resolver un problema. El ejemplo que les di tenía como cierta etapa. Voy a buscar ayuda, voy a hacer algo. Es decir, no voy a dejar que otra persona lo haga por mí. Si yo puedo hacerlo y no es algo riesgoso, yo lo voy a hacer. Ayúdame tú también para que lo hagamos. Le voy mostrando el ejemplo. Pero si yo le digo, a ver, ¿quién lo votó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no escuchas? Entonces, en un momento de crisis le estoy pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Y dónde está la solución? ¿No? Como, ¡ay, se cayó el florero! Claro, exactamente, exactamente. Tengo que ser un buen modelo. Si usted de pronto ha tenido dificultades, por ejemplo, en su trabajo y ese problema ya se solucionó, compartan en la casa sobre cómo usted llegó a la solución de ese problema. Porque es un muy buen modelo de lo que su hijo o hija podría copiarle.
Claro. Los papás se dan cuenta, me copia la ropa, me copia las palabras, los gestos. Entonces, a lo mejor por ahí, desde el modelaje, podríamos tener una buena opción. Y ellos están en proceso de maduración. Entonces están madurando en la empatía, por ejemplo, para poder ponerse en el lugar de los demás. Probablemente esa persona se sintió mal, probablemente esa persona se asustó. Le vamos mostrando lo que nosotros podríamos ir haciendo. Ser buenos modelos también es un gran desafío para los papás y las mamás, pero podremos ganar muchas más conductas saludables y positivas para resolver problemas. Qué interesante, de verdad nos gustó muchísimo, como siempre, Jorge, este espacio. Y estoy segura que ustedes también. Vamos a revisar tus redes sociales para que te escriban también y que encuentren más contenido en ella, en tu Instagram. ¿Qué podemos encontrar? Claro que sí, ahí tenemos varios temas importantes que hablamos sobre salud mental, sobre cómo validar lo que nos pasa, sobre cómo resolver algunas dificultades. Las familias muchas veces atraviesan por desafíos, entonces ahí está mi cuenta para que sea una herramienta para todas las familias que hoy día nos acompañaron. Y no solamente para conectar con la información que nos compartes, sino que por si tengo alguna duda en particular o si quiero tomar una cita contigo, también lo puedo hacer desde ahí, Jorge, ¿no? Exactamente, está mi WhatsApp, ahí está mi correo, me pueden escribir por Instagram también y con mucho gusto les responderé. Bien, gracias Jorge. Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado otro día más aquí en tu conexión matinal. Mañana, desde las 8 de la mañana, los y las esperamos nuevamente con más de todo lo que siempre encuentran aquí con nosotros. Claro que sí, ya se viene un nuevo capítulo de Forever junto a nuestro querido Nanito Aravena. Así que si yo fuera usted, no me cambio del 14.1. Esto fue Tu conexión matinal. Chao, chao.